Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. Aumenta la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras casi 6 meses de guerra sin cuartel en Gaza. Las manifestaciones callejeras en su contra son cada vez más habituales. Muchos israelíes le ruegan que llegue ya a un acuerdo con Hamás para que libere a los 130 rehenes que aún están en su poder. Esto se podría alcanzar mañana, pero implicaría un alto el fuego a un coste muy alto, algo por lo que Netanyahu no está dispuesto a pasar. Durante el pasado fin de semana, en todas las ciudades israelíes hubo protestas que culminaron con una gran manifestación frente al Parlamento en Jerusalén. Ahí ya no solo pedían la liberación de los rehenes, también exigían que se celebren elecciones cuanto antes. El gobierno, entre tanto, está negociando un armisticio con Hamás con la mediación de Egipto, pero no terminan de llegar a un acuerdo definitivo, porque Hamás exige a cambio que se liberen presos con delitos de sangre. Entre tanto, el debate sobre el servicio militar de los jóvenes ultraortodoxos ha llegado a un punto crítico, tras conocerse el jueves pasado que el Tribunal Supremo de Israel ordenaba al gobierno que interrumpiese los subsidios para los estudiantes religiosos que gracias a eso mismo se libran del reclutamiento. Esto es algo que indigna a la mayor parte de los israelíes, que ven como estas comunidades de ultraortodoxos, además de vivir de subvenciones, ni siquiera tienen que prestar servicio en el ejército. Estas crisis políticas en cadena están poniendo al límite al ya frágil gabinete de guerra de Netanyahu. Si llegase a un acuerdo por los rehenes con Hamás, perdería a sus aliados de extrema derecha. El fin de la exención militar de los jóvenes religiosos le ocasionaría la pérdida de apoyos entre las comunidades ultraortodoxas, gracias a las cuales, por cierto, pudo recuperar las riendas del gobierno a finales de 2022. En el caso de que prolongue esas exenciones mediante leyes especiales, eso le traerá como consecuencia que sus socios situados en el centro le abandonen. Está obligado a tomar no una, sino, como vemos, varias decisiones, por lo que lo tendrá mucho más complicado eso de sacarse nuevos conejos de la chistera, algo en lo que Netanyahu siempre ha sido un especialista. Para colmo de males, la salud le está pasando factura. En breve será operado de una hernia, lo que le obligará a ceder el poder al ministro de Justicia durante las horas en las que se encuentre bajo los efectos de la anestesia. Netanyahu gobierna gracias a una coalición de varios partidos que cuentan con una mayoría ajustada en el Knesset. Tras salir del gobierno a mediados de 2021, regresó año y medio después prometiendo estabilidad y restañar las heridas provocadas por la agitación política del último lustro, un lustro en el que se han celebrado 5 elecciones en menos de 4 años. Las encuestas señalan que la coalición de gobierno tendría problemas para mantenerse en el poder en el caso de que los israelíes fuesen llamados a las urnas. Eso es algo que sus socios parlamentarios descuentan. Saben que el único modo de mantenerse en el poder es junto a Netanyahu, por muy desgastado que esté. Cada uno hace sus propios cálculos políticos y sostendrán al primer ministro mientras les sea útil. Mientras tanto, los dos grandes temas que dividen a la sociedad israelí, el asunto de los rehenes y el servicio militar de los ultraortodoxos, han llegado hasta el Consejo de Ministros. El ministro Benny Gantz, un antiguo rival de Netanyahu que se unió al gobierno para mostrar unidad tras los ataques del 7 de octubre, ha presionado públicamente a Netanyahu para que llegue a un acuerdo con objeto de liberar a los cautivos. Pero el primer ministro se lo toma con calma. Quiere destruir antes toda la capacidad ofensiva de Hamás y solo entonces forzarles a entregar a los rehenes. A lo largo de 3 décadas en la cúspide del poder israelí, Benjamín Netanyahu se ha ganado a pulso el apodo del mago, que es como le conocen muchos en Israel. Le llaman el mago por su capacidad para esquivar problemas y para sacarse conejos de la chistera, o cartas de la manga, como prefiráis, en el momento adecuado siempre, y dejar entonces a todos con la boca abierta porque no lo habían visto venir y, por supuesto, sin capacidad de reaccionar. El apodo, la verdad, es que observando la historia
historia de Netanyahu. No olvidemos que este hombre lleva 30 años, llegó por primera vez al poder en 1996, es decir, casi 30 años, ocupando la oficina de primer ministro. No han sido los 30 años completos, lo ha hecho en 3 periodos separados, especialmente el primero y el segundo, pero vamos, que lleva en la parte alta del poder, decidiendo desde hace mucho tiempo, y se pueden sacar ya muchas conclusiones sobre su propio estilo. Y en esto ya digo, el apodo le sienta como un guante. Netanyahu es un tipo habilidoso, muy escurridizo como una pescadilla. Es tan listo como peligroso, como sucede con estos políticos pura raza, que cuando decimos político pura raza no estamos echando ningún piropo, más bien todo lo contrario. Ser un político pura raza seguramente sea lo más parecido a ser un indeseable. Pues bien, en este caso Netanyahu pertenece a esa categoría. Se las sabe todas y no en vano lleva desde los años 90 condicionando la vida política de su país. Lleva tanto tiempo en esto que cuando muchos de los jóvenes que hoy están luchando en Gaza, de hecho, la mayor parte de los jóvenes que están hoy luchando en Gaza, cuando ni siquiera estos jóvenes habían nacido, bueno, ¿qué digo habían nacido? Cuando ni siquiera sus padres se habían conocido, bien, Netanyahu ya había sido primer ministro. Tened en cuenta que un soldado promedio, no solo de Israel, sino de cualquier país del mundo al que manden a la guerra, es muy joven, porque a la hora de estar sobre el terreno cuenta mucho la juventud. No van a mandar a primera línea a gente de 50 o de 60 años, tienen que enviar a chicos de 20 y tantos. Bien. En el caso de Netanyahu, fue primer ministro la primera vez, su primer periodo fue del 96, hace 28 años, es decir, todos los que tengan menos de 28 años, cuando habían nacido, y son la mayoría de los que están sobre el terreno en Gaza hoy en día, ni siquiera, este hombre ya había sido primer ministro. Fue primer ministro del 96 al 99. Luego fue en su segundo periodo, que fue el más largo, como os decía antes, de 2009 a 2021, y luego de 2022, diciembre de 2022 hasta el momento presente. Con el tiempo, y conforme iba este hombre cumpliendo años, este año en octubre cumplirá 75, se hacía más y más diestro y maniobrero. Esa es la razón por la que, en un golpe de mano inesperado, recuperó el cargo en diciembre de 2022, gracias a una coalición de partidos muy numerosa, partidos de derecha y religiosos. Pues bien, la guerra en Gaza y las negociaciones para la liberación de los rehenes que aún retiene Hamás dentro de Gaza, que son muchísimos, tantos como 130, pues bien, es la guerra en sí misma, y la liberación de los rehenes están poniendo a prueba esas habilidades que tiene Netanyahu desde sus orígenes como político. Las esperanzas de un acuerdo, la verdad es que se desvanecen, y se desvanecen conforme pasa el tiempo, porque cuando lo estaban negociando en Qatar, de pronto Netanyahu, o mejor dicho, el equipo negociador israelí, no estaba Netanyahu ahí en persona, se levantó de la mesa. Este tipo de jugadas es muy suyo. Se levanta de la mesa y deja al otro con la palabra en la boca, forzándole a buscar el modo de que se vuelva a sentar. Lo de sentarse de nuevo lo hará, esto ya lo sabemos, pero eso sí, esta vez ya no será en Qatar, sino en El Cairo. Lo hará esta misma semana. Es decir, estamos a miércoles, pues podría ser hoy, mañana o pasado mañana. Entre tanto, tiene problemas también dentro de Israel. Esa sensación de unidad nacional y de lucha contra el terrorismo que había, estaban todos los israelíes impactadísimos allá por los meses de octubre y noviembre, eso también se está desvaneciendo. Las divisiones que ya existían dentro de Israel han aflorado de nuevo. Dentro de su propio gobierno tiene divisiones, y tiene, por supuesto, como ya tenía antes de la guerra, a la calle en contra. Los israelíes de a pie, al menos muchos de ellos, yo diría que la mayoría, ven cómo esta guerra se prolonga. Se prolonga más de la cuenta. En 6 meses hará, el próximo día 8 de abril, es decir, dentro de una semana, sin que se hayan conseguido, y esto es algo incontestable, sin que se hayan conseguido ninguno de los 2 objetivos iniciales de Israel. Los que manifestó el propio Netanyahu por televisión, nada más conocerse los atentados con todo su espanto y decir que iban a responder. El primero de los objetivos era la destrucción completa de Hamás, y el segundo, la liberación, lo antes posible, de los rehenes que habían sido capturados. Las familias de los rehenes israelíes, de estos 130 que están en manos de Hamás todavía, no quieren esperar más, están completamente desesperadas. Muchos de ellos no saben ni siquiera si sus hijos o familiares están todavía con vida, o lo que les van a entregar es un cadáver. La semana pasada escribieron una carta a los familiares de los rehenes a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos,
para que, valiéndose de su ascendencia sobre el gobierno israelí, presionase a Netanyahu y le forzase a llegar a un acuerdo con Hamás que contemple la liberación inmediata de estos 130 rehenes. Bien, esto que los propios israelíes se ven obligados a escribir al presidente de Estados Unidos nos permite que nos hagamos una idea. La popularidad del propio Netanyahu, de hecho, ha disminuido sensiblemente, y un movimiento de protesta que ya existía antes de la guerra, de hecho, llenó las calles antes de la guerra. Hace aproximadamente un año, creo que fue en el mes de mayo, dediqué un programa precisamente a las protestas que había en Israel a raíz de aquella iniciativa que tuvo el gobierno de poner bajo su tutela el poder judicial, esas manifestaciones multitudinarias que hubo en la primavera del año pasado. Bien, pues este movimiento de protesta ha comenzado a resurgir, pero esta vez con nuevas demandas. Una de ellas, y la fundamental y la más... la que los... israelíes sienten como más apremiante, es la liberación de los rehenes y la celebración de nuevas elecciones. Netanyahu también enfrenta amenazas dentro de su propia coalición. En el caso de que al final tenga que arrodillarse y aceptar un acuerdo, ya sea porque no le queda más remedio, porque se lo impongan los estadounidenses, no tenemos ni idea de la razón, pero que al final termine llegando a ese acuerdo, eso tendría un coste dentro de su gobierno. Los de Hamás no quieren ese acuerdo gratis, reclaman a cambio liberaciones. Es decir, ellos sueltan a los rehenes e Israel a cambio liberaría a un número equivalente o mayor de presos palestinos. Dentro del gabinete de guerra, que creó al efecto en el mes de octubre, un gabinete de unidad nacional, bien, esto nada más producirse los ataques, en esto fueron muy rápidos, hay partidarios de llegar a un acuerdo con Hamás que conduzca a la liberación inmediata de estos rehenes, aunque sea a un coste muy alto. De manera que lo que vemos aquí es que Benjamín Netanyahu se encuentra entre varios fuegos. Uno, el de la calle, ese ya lo tenía. Y creo que a estas alturas más o menos lo descontaba. Sabía que esa sensación de unidad y de apoyo se iba a diluir en cuestión de unos meses. Y esto ya ha sucedido. La calle ya le era hostil y lo único que sucedió es que le dio una tregua al comenzar la guerra. El otro fuego, el que tiene, es el de sus socios conservadores y religiosos, que no quieren saber absolutamente nada de los acuerdos con Hamás. Y por último, el tercero de los fuegos lo tiene muy cerquita, tanto que le quema. Y es dentro de su gabinete, dentro de su Consejo de Ministros. Gente como Benny Gantz, un exmilitar de corte liberal que se midió contra él en las elecciones de 2019, también en las de 2020. Creo que volvió a presentarse en las de 2021, es que ha habido tantas elecciones en Israel en los últimos años que cuesta seguirles la cuenta. Bueno, pues este hombre, Benny Gantz, no está muy a favor, es ministro sin cartera en este gabinete. No está muy a favor de mantenerse con el tema como está en el aire y sin que se sepa dónde están los rehenes y si siguen con vida o no. Así que está dispuesto, aunque sea caro, a pagar ese precio para que esta gente vuelva a su casa. Bien, el sentimiento de Benny Gantz es el sentimiento que comparten muchísimos israelíes. Netanyahu, como os decía, es un tipo muy habilidoso. Y en otras ocasiones, y ha tenido infinidad de crisis, pues imaginaos 3 periodos en el gobierno, uno de ellos larguísimo, el que va de 2009 a 2021, de hecho la década pasada la protagonizó en exclusiva, de forma monopólica, Netanyahu dentro de Israel, fue la década de Netanyahu. Miren, ahí tuvo que enfrentar infinidad de crisis, como nos podemos imaginar, y en todas ellas demostró una gran destreza gestionando asuntos complicados. A él se deben, por ejemplo, no solo dentro de casa, también fuera. A él se deben, por ejemplo, los acuerdos de Abraham, de los que hemos hablado aquí muchas veces, estos que acercaron a Israel a algunos países árabes, como especialmente el Golfo Pérsico, como los Emiratos Árabes Unidos. A él se debe también la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, del que Estados Unidos se retiró hace años y luego posteriormente ya salió de la Unión Europea. A él se debe también que hoy en Israel pocos, muy pocos, se planteen siquiera la solución de conceder a los palestinos su propio Estado. Es decir, que la solución de los 2 estados, de la que tanto se habla fuera de Israel, en Israel pocos son los que creen en ella. Pero esta vez es distinto, porque esta vez lo que está en juego es su propia supervivencia política de forma inmediata, en un momento realmente apurado, con prácticamente todo en contra. Se encuentra, como podemos ver, Benjamín Netanyahu en medio de algo parecido, y aunque suene un poco atópico,
a una tormenta perfecta, ya que para colmo de males, si todo lo anterior era poco, os parecía poco, pues ahora viene el siguiente clavo. El jueves pasado, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó de forma provisional, eso sí, que el gobierno de Netanyahu, que es el gobierno que hay, pueda seguir pagando unos subsidios a estudiantes ultraortodoxos, que no tienen además, por el mero hecho de ser ultraortodoxos, que ir al ejército, por una serie de disposiciones legales, esencialmente privilegios, que les ahorran el trámite del alistamiento, debido a sus creencias religiosas. Esto se adoptó en origen, este tipo de disposiciones se adoptaron en el origen del Estado de Israel, allá por los años 40 y 50 del siglo pasado, pero en aquel entonces los ultraortodoxos eran muy pocos. Luego el ejército israelí podía prescindir de esa cantidad de gente que era muy limitada, muy escasa. Pero la población ultraortodoxa no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Por lo tanto, ya suponen un problema financiero, porque son muchos a los que hay que subsidiar, y también operativo para el ejército, porque ve que en el país disponen de mucha gente joven, los ultraortodoxos tienen una fecundidad mucho mayor que el israelí laico, tienen muchos más hijos, y los mandos del ejército ven que hay una parte de israelíes, en este caso los que son más religiosos, que no se corresponsabilizan de la defensa del país. Bien, esto es un debate el debate en torno a la ultraortodoxia, que viene golpeando Israel desde hace muchísimos años. Cualquiera que conozca aquel país o que conozca israelíes o que esté un poco al tanto de lo que se debate en Israel sabe que es uno de los debates principales, de los asuntos que más tiempo y que más pasiones desatan dentro del país. La cuestión es importante para los socios religiosos de Netanyahu y podría conducir a una ruptura de la coalición, en el caso de que ciertos privilegios de esta gente ultraortodoxa se acaben. Los privilegios de la minoría religiosa es algo que los israelíes laicos, que son la mayoría, todavía, ya veremos durante cuánto tiempo, pero por ahora son la mayoría, es algo que vienen denunciando desde hace mucho tiempo, por lo que el asunto ocupa mucho espacio en los periódicos. Lo digo por si vais a consultar a la prensa israelí, veréis que está sobredimensionado. Y para los que no somos israelíes, a no ser que estemos muy al tanto de lo que pasa allí, nos puede resultar extraño. No entienden que se libren del servicio militar. Y tampoco entienden que reciban generosos subsidios, como dice algún israelí que yo conozco, solo por rezar. Pero lo que realmente se le ha atragantado a Netanyahu es la guerra de Gaza. Ha fracasado, como os decía antes, en los dos objetivos que se propuso, es decir, acabar con Hamás y traer a los rehenes de vuelta a casa. Su objetivo de una victoria total está cada vez más fuera de su alcance, independientemente de si la guerra continúa o no continúa, o lo dejan como está aquí. Aunque Hamás ha sido severamente golpeado por la ofensiva israelí, y eso es incuestionable, es probable que este grupo terrorista sobreviva, eso sí, reconvertido en algo parecido a un movimiento social, con otro nombre u otros nombres, o directamente como una insurgencia armada. En el gabinete, como os comentaba antes, hay un grupo, el que lidera Benny Gantz, son varios, que quieren llegar a un acuerdo para resolver lo de los rehenes. ¿Qué es lo que más angustia, con diferencia, a los israelíes? Quien se opone, aparte de los ministros más patrióticos y religiosos, es el propio Netanyahu, que aunque quiere que jamás libere a los rehenes, como no podía ser de otra manera, no le vale cualquier acuerdo. Necesita uno que mantenga lo más unido posible a su coalición y, sobre todo, que no le perjudique entre los votantes de derecha cuando se convocan elecciones, porque sabe que lo de las elecciones, lo de las nuevas elecciones, no podrá pasar de mucho tiempo después del final de la guerra. Es decir, que o serán este mismo año o a lo sumo, y siendo muy generoso, a principios del año que viene. Y luego hay otro elemento aquí. Netanyahu, a pesar de que cumplirá 75 años en octubre, como os decía anteriormente, quiere seguir en el poder. Quiere seguir en el poder todo el tiempo que le sea posible. Os comentaba en la introducción que va a ser operado esta misma semana de una hernia y le va a tener fuera de juego durante unos días. Va a tener incluso que, al menos el periodo de tiempo que esté anestesiado, tendrá que transferir sus poderes al ministro de Justicia, tal y como establece la ley. Pero le da igual. Él quiere seguir en el mando, y ya sea en esta legislatura o en la siguiente. Y para la siguiente necesita tener a esos votantes que son de derecha o de extrema derecha o religiosos,
que son los que le han mantenido desde el año 2022 en el poder. Los de Hamás saben de las urgencias de Netanyahu y quieren sacar el máximo partido posible al acuerdo. Un acuerdo que, por cierto, también exige su principal aliado, el principal aliado de Israel, que son los Estados Unidos, que ya no saben cómo decirle que acabe con lo de Gaza y que lo haga cuanto antes, que aquello es un sin Dios y que, aparte de haberlo destruido todo, los gazatíes se están muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre de forma literal. La tensión creciente con el gobierno de Estados Unidos le sirve a Netanyahu porque este hombre lo utiliza todo para galvanizar a su base política, que sabe bien que esa base política no ve a Biden con buenos ojos. Le consideran un demócrata débil y esperan además que en unos meses gane las elecciones Donald Trump, a quien la derecha israelí tiene muy alta estima, especialmente porque trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén durante su mandato. Bien, estos israelíes acusan a Biden de entrometerse y de debilitar la posición negociadora israelí, forzándoles a llegar a acuerdos que son lesivos para sus intereses. La relación entre Israel y Estados Unidos, cualquiera que conozca el país lo sabe, es muy cercana. Lo es en el plano económico, lo es en el plano político, lo es en el plano militar, pero también lo es en el plano humano. Por lo que las evoluciones de la campaña electoral estadounidense se siguen en Israel muy de cerca. Pero a Netanyahu el tiempo se le acaba. De hecho, podríamos decir que se le ha acabado ya. Dentro de Israel no entienden por qué la guerra se está alargando tanto. No olvidemos que Gaza es realmente pequeño. Es pequeño incluso al lado de Israel, que es ya de por sí un estado pequeño. El gobierno ha empleado 500.000 de efectivos en la operación y el coste en términos económicos está siendo muy alto para la economía israelí. También en términos humanos. Aparte de las víctimas mortales que provocó el aciago 7 de octubre y los rehenes capturados, durante las operaciones han muerto casi 700 militares y unos 10.000 han resultado heridos. Para los gazatíes, por supuesto, esto está siendo muchísimo peor. Las víctimas mortales se estiman en unas 30.000, 32.000 el último recuento, y la situación en el interior de la franja, pues yo diría, por lo que hemos podido ver, leer y escuchar, que va algo más allá de la emergencia humanitaria. Está todo en ruinas y la ayuda exterior entra con cuentagotas. Israel, la verdad es que, por negociar, sí que ha demostrado hasta la fecha que puede negociar. Tan pronto como en el mes de noviembre llegó un alto fuego, un acuerdo de un alto el fuego temporal con Hamás. Recordad, hice un programa sobre el tema en su momento. Se paró la guerra durante cosa de una semana, en la que se liberaron un centenar de rehenes junto con 200 y pico prisioneros palestinos. Con la mediación de Estados Unidos, estaba Qatar, estaba Egipto también metido en el ajo, las negociaciones para llegar a otro acuerdo se han prolongado durante todos estos meses y se han centrado en una propuesta respaldada por Estados Unidos de paralizar los combates, de pausarlos al menos durante unas 6 semanas, es decir, mes y medio, y liberar primero a los rehenes civiles. Bien, esto evidentemente es incompatible con el objetivo declarado por Netanyahu de una victoria total. Las negociaciones, como resultado, llevan estancadas en todo lo que llevamos de año, debido a las exigencias de Hamás de liberar a los prisioneros palestinos con delitos de sangre, que cumplen cadena perpetua en prisiones israelíes. Piden también que se elimine un puesto de control muy importante que permitiría a todos los palestinos regresar al norte de Gaza durante el alto el fuego. Los israelíes temen, con razón la verdad, que eso permitiría entrar a hombres en edad militar, lo que complicaría aún más las cosas. El jueves, para colmo de males, el jueves pasado, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ordenó a Israel garantizar la provisión sin obstáculos, y esto es textual, de servicios básicos y asistencia humanitaria a los civiles en Gaza. Pidió también que se incrementase la capacidad de paso de estos puntos de cruce, incluso el número de puntos de cruce, y que se mantuviesen abiertos durante el tiempo que fuese necesario. La orden del tribunal, que fue unánime por cierto, se produjo a resultas de un caso que Sudáfrica presentó en diciembre acusando a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio de Naciones Unidas por sus operaciones en Gaza. El tribunal también exigió la liberación inmediata e incondicional de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Este tribunal atiende a disputas entre gobiernos.
Sus órdenes son jurídicamente vinculantes, pero carece del poder para hacer cumplir sus fallos. De modo que lo que diga este tribunal es, en principio, un brindis al sol, pero añade una capa de presión sobre Netanyahu, ya que sus enemigos pueden esgrimir un argumento más para acabar con él. No sabemos cuánto tiempo resistirá esta presión. Todo depende de que mantenga su mayoría parlamentaria, y en eso siempre se demostró un as. El mapa político israelí lleva muchos años fragmentado, lo que obligó a Netanyahu desde el principio a gobernar con socios parlamentarios. Sabe que ellos también se quieren mantener en el poder y juega con eso mismo. Su base principal es erigirse como un personaje imprescindible. Sabe que le odian, pero que al mismo tiempo le necesitan. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que nos habla de piratería, al hilo de lo que nos comentaba Mirko el otro día, este mismo lunes. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Mira, quería hacerle una precisión a Mirko del tema de la propiedad intelectual y de lo que él percibía como la práctica que había hecho Microsoft para no atacar a los usuarios que se descargaban sus programas, sino más bien ir a por los usos comerciales. Mira, Mirko, realmente eso que comentabas no solo es la práctica de Microsoft, es el sistema que tenemos hoy en día de antipiratería. O sea, básicamente es lo que tú has comentado, lo hace todo el mundo, no solo Microsoft. Las leyes que hemos desarrollado en los últimos 25 años, esto va país a país, pero claro, en términos generales, a nivel mundial, no se persigue al usuario de la piratería, se persigue al creador de la piratería, aquel que la distribuye, la pone a disposición de otros usuarios, aquel que la comparte. Eso es lo que se persigue. Si tuvieran que ir las empresas o los creadores individuales a por aquellos que piratean su libro, como el caso de Fernando, o el Microsoft Office, como el caso que traías tú, sería imposible. Por eso el sistema se ha centrado en hacer estas leyes que van a por el que comparte, incluso a por el intermediario, no solo a por el que comparte la piratería, pero cuando ese tío que comparte algo o esa empresa ilícita lo comparte en una plataforma, que es un intermediario de Internet, o en un servidor, o en un servicio, en un servicio de apps, como puede ser Google Play, las leyes ponen responsabilidad en esos intermediarios en el caso de que no pongan medidas para evitar la piratería o no reaccionen cuando el titular de los derechos, el dueño de esos derechos de autor, les dice, oye, bórrame esto. Entonces, nada, era solo para precisarte eso, que no es que Microsoft no vaya por los usuarios, es que nadie va por los usuarios. Se ataca, se va en la piratería y por eso se ha erradicado prácticamente. Solo queda piratería residual, como dice Fernando, pero se va por los que comparten. Por eso cuando hay países donde las redes peer-to-peer están monitoreadas, por el caso de Alemania, aquí en Holanda creo que también lo hacen, a veces les llega una carta a los usuarios y mucha gente se piensa que es porque te has descargado una película. No, te llega una carta porque has compartido, porque las redes peer-to-peer te descargas, pero también compartes. Eso es lo que se persigue. Eso es lo que persiguen los modelos legales que tenemos hoy en día. Y realmente el tema de si el usuario de la piratería ha pagado o fuera a pagar, eso es un debate que se ha tenido a nivel legal, más en el tema de los daños, pero está superado. Eso no es importante, porque los derechos de autor no solo te protegen en los casos comerciales, te protegen en casos comerciales y no comerciales. Los derechos de autor son absolutos. ¿Por qué? Porque lo que protegen es el incentivo que tiene el autor al crear. O sea, es el salvoconducto que tiene el autor para saber que si está creando puede defenderse. Otra cosa es que luego el autor, como el caso de Fernando, que no quiere perseguir su piratería, o productos con derechos de autor, como puede ser Linux, que no ejercen, ellos no van a por quien piratea, es código abierto. O sea, tú puedes decidir si lo ejecutas, digamos, tu derecho o no, pero el derecho lo tienes que tener porque es el incentivo a la creación. Si no hubiera ese incentivo, hay gente que crearía por amor al arte y otra gente que directamente no crearía. Entonces eso es lo que protegen, por eso tenemos los derechos de autor. Y el tema este que traías tú, Fernando, de cómo ha bajado la piratería en los últimos 25 años, yo sí que creo, esto es mi opinión personal, como insider del sector, que no ha bajado tanto por los modelos de negocio, por plataformas como YouTube o como Spotify, ha bajado porque esas plataformas han sabido adaptarse muy bien al modelo legal que tenemos hoy en día, de perseguir a los que comparten la piratería. Se persigue no al que comparte solo la piratería, sino también a los intermediarios que ayudan a compartir esa piratería, activa o inactivamente. Y este es el caso que se traía aquí la semana pasada de el Messenger Telegram. Si una plataforma, ya sea un servidor, una plataforma como YouTube, una plataforma como Spotify, una página web, no pone las medidas o no reacciona cuando alguien le notifica que hay piratería, se convierte en un intermediario responsable. Y eso es lo que plataformas como YouTube o Spotify hacen continuamente y por eso se han comido el mercado. Pues son muy responsables con los derechos de propiedad intelectual, no solo pagan royalties, sino que además borran la piratería y por eso se ha convertido en estos nodos.
Y nada más, solo apuntar que hoy en día las grandes empresas borran muchísima piratería a través de departamentos internos que se dedican a ello y también a través de subcontratar los servicios a agencias legales que se dedican exclusivamente a borrar piratería de Internet. Yo trabajé en un par de ellas hace unos años. Así que nada más, un saludo. Pues sí, Juan, tienes razón de ser lo que nos comentas. Perseguir a los que consumen material pirateado es poco menos que imposible, ya que tendrías que ir persiguiéndoles uno a uno por delitos en todo caso menores y además tendrías que ir poco menos que a su casa. Vamos, que semejante esfuerzo no merecería la pena. Respecto a lo que comentas, el momento álgido de la piratería en la red fue hace cosa de 20 años, algo más te diría, cuando la velocidad de transmisión era lo suficientemente alta ya, las conexiones a internet eran fiables, había entrado o estaba entrando el ADSL, recuérdalo, antes el RDSI, y todos los ordenadores podían correr sin problemas archivos de audio y vídeo. Esto a los principios de los 90 pues era muy difícil, con aquellos primeros 386 que salieron y los 486 que ya empezaban a poder operar o correr bien archivos de vídeo, no de 4K ni alta definición, pero ya era multimedia. Bien. Fue la segunda mitad de los años 90 y el primer lustro de este siglo, que fue, ya digo, la época dorada de las aplicaciones como BitTorrent, Emule, bueno, y otras peer-to-peer, el famoso P2P. Todos los que teníamos en aquella época 20 y tantos años nos descargamos algo pirata. Y quien diga lo contrario o miente como un bellaco o es que no tenía acceso a internet. Era habitual que descargásemos música y películas o que algún amigo nos estampase CDs o DVDs. De hecho, cuando lo descargábamos teníamos que tener una tostadora de CDs en casa porque los discos duros de la época eran muy pequeños en comparación con los actuales. Y en esos CDs o en esos DVDs pues ahí metíamos los archivos de música, de películas que habían sido descargados de la mula. No hacía falta ni tener ordenador porque los vendían en la calle, en mantas, recuérdalo. Bien, esa piratería empezó a ser neutralizada en esos mismos años con programas como iTunes, que vendían las canciones a €1, a 99 céntimos exactamente. Te las descargabas en el iPod y listo. El iPod apareció en 2001 y poco después presentaron los de Apple la tienda de canciones, que en torno a 2005-2006 era ya un éxito. En 2008-2009 apareció Spotify y aunque no acabó con la piratería, sí que sacó a mucha gente de los programas P2P. Súmale a eso iniciativas como Vevo, que se integró en YouTube y que servía y sigue sirviendo videoclips con música de estreno y que se entiende que cuando apareció pues ya para oír una canción o ponerle una fiesta pues ya no hacía falta descargársela de la mula, porque tantos usuarios de la mula o de torrents lo abandonaron. El tema del vídeo empezó más tarde porque los archivos eran más pesados y también más tarde irrumpieron las plataformas, pero vamos, que en torno a 2015 Netflix ya se había convertido en la sensación del momento. Bueno, ese mismo año entró en España. Poco después lo harían otras como HBO, Disney Plus, Amazon Video. El modelo de negocio era el mismo que el de Spotify. Pagas una pequeña cantidad al mes y tienes contenidos ilimitados. Muchos más contenidos, de hecho, de los que puedes ver en toda tu vida. Los servicios en abierto como YouTube, para evitarse problemas con lo que subía la gente, empezaron a vigilar lo que se subía. Y hoy es imposible engañar al algoritmo de YouTube, y te lo digo como profesional del medio. Como subas una canción o un fragmento de una canción, te lo detecta en el acto. Unas veces te la elimina directamente, otras te dice que lo que ganes con el vídeo se lo llevará el propietario de los derechos de autor. Y ya. Vamos, que el sistema se ha estabilizado y aunque sigue existiendo piratería de contenidos, obviamente, hoy ya no es tan común como lo fue hace cosa de 25 años. Bien, vamos ahora con Adrián, que es de Málaga y que nos habla del caso de Begoña Gómez y Air Europa. Estaba yo aquí dando una vuelta y estaba pensando en todo el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, con todo lo de Air Europa y los negocios oscuros que hemos ido viendo. El caso es que recordaba yo que esta mujer había entrado en el Instituto de Empresa, en el Africa Center, poco después de que saliese una noticia de que el Instituto de Empresa estaba intentando comprar varios edificios de la SEPI. Te envié un par de artículos donde lo decía y este fichaje claramente estaba ligado con eso, y de hecho a los pocos días apareció una noticia en El Economista en el que decía que la SEPI estudiaba la venta del complejo Velázquez que podría beneficiar al Instituto de Empresa. Claramente hay una vinculación entre la intención del Instituto de Empresa de
comprar esos edificios y contratar a Begoña Gómez, una persona que por lo que sabemos hasta ahora no tenía ninguna formación específica como para que la contratase una universidad, particularmente una universidad del prestigio que tiene el Instituto de Empresa. Entonces el pecado original probablemente fuese esto. Siempre se dice lo de que la mujer del César no solo tiene que ser buena sino parecerlo. Claramente Begoña Gómez nunca intentó parecerlo. Estas noticias salieron hace 5 años y parece ser que no han tenido ninguna repercusión. Ahora nos sorprendemos, pero claramente las intenciones de esta mujer nunca fueron limpias. En fin, yo el problema que le veo es que hay mucha gente que da igual lo que haga este hombre, va a ser capaz de justificarlo. Que lo hagan los que reciben un salario por hacerlo, lo entiendo. Que lo haga el resto de la población ya me suena un poco más complicado de comprender. En fin, Fernando, un saludo y gracias. En el caso de la compra de los edificios de la calle Serrano, que en tiempos ocupaba el Instituto de Empresa y que ahora ocupan oficinas del SEPI, bueno, y que en el pasado lejano ocupó Iberia, hay coincidencia en el tiempo entre la venta de esos edificios y la entrada de Begoña Gómez en el Instituto de Empresa como directora del Africa Center. Coincidencia, pero no se ha demostrado causalidad, por lo que a falta de pruebas tenemos que pensar que fue no una causalidad sino una casualidad. Lo que no parece en absoluto una casualidad es el rescate de Europa y la creación de Wakalua, ese hub turístico fundado por Globalia y que se encargó de financiar, entre otras cosas, al Africa Center. Hay además documentadas reuniones de Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, con Begoña Gómez. Una de ellas en un hotel de San Petersburgo de forma discreta, con Víctor de Aldama presente. Aldama es al que la Guardia Civil señala como el cabecilla de la trama Coldo. En fin, ahí sí que hay motivos para sospechar. Caso aparte, esto sería, ya digo, un capítulo aparte, es el ridículo que ha hecho el Instituto de Empresa contratando a Begoña Gómez. Una persona que carece de formación superior y cuyo único mérito conocido es estar casada con el presidente del gobierno. Me gustaría saber si el Instituto de Empresa tiene por costumbre entregar departamentos como el Africa Center a gente con un título menor de marketing y publicidad, que es todo lo que Begoña Gómez puede aportar. Para una institución educativa tan prestigiosa como es el Instituto de Empresa, algo así debería ser motivo de vergüenza. Y no harían mal en dar explicaciones. Que digan, no sé, aunque sea a sus alumnos, por qué a ellos les exigen tanto, pero la propia universidad se exige a sí misma tan poco a la hora de contratar personal externo y entregarle puestos de responsabilidad. Bien, vamos ahora con Jesús, que ha visto un vídeo que subí hace un par de días, un vídeo de estos que hago por la calle, a la contra, que comentaba, de pasada, lo mal que está el pavimento de las calles de Inglaterra. Bien, pues Jesús, que ha vivido en Inglaterra durante un tiempo, nos comenta las diferencias que hay en calidad de vida entre Inglaterra, o el Reino Unido, mejor dicho, y España. Bueno, Fernando, estaba escuchando tu programa del 1 de abril y hablabas un poco de los socavones que hay en Inglaterra, los potholes. Yo cuando vivía allí 3 años me daba cuenta de que había muchos muertos al año por esa razón. Y hay muchos muertos, porque lo estoy revisando ahora en The Guardian, tiene un artículo y muchos periódicos allí. Es un problema que causa muchos muertos. Entonces, ahora que está tan de moda ser liberal, y yo, pues la verdad, nací en el 71, trabajé allí 3 años en automoción como ingeniero, y entonces cuando la gente se viene arriba con el mundo liberal y tal, yo la experiencia vital que tuve allí, profesional, pues me hace ver que no todo el monte es orégano. Allí se pagan unos pocos menos impuestos, no muchos menos, se gana mucho más dinero y luego las condiciones de vida, la calidad de vida es peor que la española. Pese a quien pese, es peor que la española. Todo el mundo que defiende un poco el sistema inglés y su sociedad y tal, si vives allí te das cuenta de que se vive peor, incluso ganando más dinero. Yo lo sé porque tengo amigos allí, tuve amigos allí de distintas nacionalidades, españoles y otras nacionalidades europeas, y es una realidad. Y o sea, que la gente no se venga tan arriba, porque está bien ser crítico y hay que ser crítico y se hacen muchas cosas mal aquí, pero otros países que tienen unas políticas a las que nosotros podríamos en principio aspirar no funcionan tan bien como sobre el papel. Hay corrupción y hay malas inversiones, y si nos quejamos aquí, por ejemplo, como en este programa del que estoy hablando, en el que habla sobre Renfe, pues si has utilizado allí los medios de transporte,
pues muy a pesar, nadie me podrá discutir que me quedo con Renfe antes que el ferrocarril inglés. Aquello está peor incluso que Renfe, que bastante peor de hecho. Entonces, pues era un comentario para la gente, pues eso, para todos los que en España nos pensamos que yendo a un tipo de sistema político, económico más liberal, pues todo va a ser una maravilla y un paraíso. No, se puede tener ese tipo de sistema y estar con cosas muy, muy mal y de hecho con una calidad de vida incluso peor. Eso sí, las diferencias sociales son mayores, como verás allí. La clase media no es todo el mundo, se piensa en España que en todo el mundo es igual, que la clase media es la mayoritaria en todos lados, y bueno, sí, es la mayoritaria, pero en Inglaterra la clase media es mucho, mucho, mucho más reducida que la clase media española, muchísimo más. Hay gente que está en benefits, que son gente que en un nivel cultural bajísimo, con muy poco dinero y que no ha trabajado nunca, y gente muy, muy rica. Y en el medio hay gente culta, y de media clase social, pero mucho más reducida que en España, pese a quien pese. Esa es la realidad. Bueno, así es como yo la he vivido, y porque allí seguía la política muy, muy de cerca. Me pilló el Brexit, me pilló las elecciones escocesas, y cuando he venido aquí he seguido un poco las dos al tiempo, y bueno, y sé un poco de lo que hablo. Venga, un saludo, hasta luego. Bueno, Jesús, eso de que está de moda ser liberal, no sé qué decirte. Creo que en España, por desgracia, nunca ha estado de moda ser liberal y así nos luce el pelo. Si hubiese estado más de moda, esto de ser liberal nos miraríamos de tú a tú con los países más ricos del mundo, cosa que, como bien sabes, no sucede. Durante unos años, lo que sí hubo fue gente de derecha identitaria que, no sé por qué, quizá porque les daba algo de vergüenza decir lo que pensaban en público, se autodenominaban liberales. Pero eso hace tiempo que se acabó. Los identitarios hoy en España son identitarios a cara descubierta y despotrican del liberalismo todo lo que pueden. Respecto a la calidad de vida, a ver, yo conozco los dos países, España y el Reino Unido, pero conozco mucho más España, así que mi comparación es necesariamente incompleta, porque el Reino Unido no lo tengo tan estudiado a fondo como España. Bien, en líneas generales, la calidad de vida media en España es algo superior. Por calidad de vida me refiero aquí a tener un ocio más amplio, más y mejores relaciones sociales, disponer de mejores alimentos y disfrutar de mejor clima. Como bien sabes, en España las sobremesas se alargan, socializamos mucho, nos encanta salir, la comida es de una calidad excepcional, la cocina es fantástica en casi todas las regiones del país. Bien, en este aspecto España es imbatible, porque nuestro estilo de vida se envidia en todo el mundo. Pasamos mucho tiempo en la calle, las ciudades siempre bullen de vida, hay una oferta de ocio inagotable y el clima es templado, directamente cálido. Exceptuando Londres, las ciudades inglesas son aburridas y solitarias. Su urbanismo disperso las hace muy extensas, lo que obliga a tener coche y hacerlo todo en coche. A las 6 de la tarde todo el mundo está en casa, en invierno incluso antes, y la oferta de ocio es en forma de restaurantes, cafés, actividades al aire libre, es más limitada que en España. Esto está muy influido por el clima, como es obvio. El Reino Unido está situado muy al norte. El sur de la isla está en el paralelo 50 norte. Para que te hagas una idea, Cádiz está en el 36, ya solo con eso te dice bastante. Bueno, esto implica que durante varios meses al año hay muy pocas horas de sol. A cambio, el verano en el Reino Unido es estupendo, de temperaturas suaves y con cierta animación callejera, pero es muy corto para nuestros estándares. En septiembre empiezan los primeros fríos y ya no se van hasta entrado el mes de mayo. Respecto a la calidad de vida, medida en términos de ingreso, capacidad de ahorro y de emprender, el Reino Unido es muy superior a España. Se gana más dinero por lo mismo, se puede ahorrar más y, sobre todo, no te penalizan si quieres emprender. Al contrario, ponerte por tu cuenta es sencillo y no tienes a la administración como enemigo, sino como aliado. En España, en fin, ya sabes, ser autónomo es un calvario y ser empresario también, especialmente al principio. La regulación es asfixiante y los impuestos también. Aquí, y digo bien lo de aquí porque este programa lo estoy haciendo desde Inglaterra, se pagan impuestos, naturalmente, pero la administración no es tan voraz como en España. No se señala al emprendedor, salvo para emplearle como modelo a seguir. En líneas generales, y por lo que he visto a lo largo de los años, España es ideal para gente, podríamos decir, de clase media-baja, ya que la sanidad estatal es buena, el sistema educativo también, el transporte público muy barato y hay infinidad de subsidios y ayudas tanto a escala estatal como regional y municipal.
El Reino Unido, en cambio, es ideal para la clase media alta. Estoy generalizando mucho, pero para que nos hagamos una idea. Y para los pequeños empresarios. La sanidad estatal en el Reino Unido, el NHS, no está mal, pero es peor que la española. El transporte público es caro, aunque eso sí, no es malo, ¿eh? Los ferrocarriles funcionan bien en el Reino Unido. Hay muchísimas frecuencias y los trenes suelen ser nuevos. Pero eso sí, el billete es carísimo. Siempre. Y no existen cosas como los abonos, la infinidad de abonos que hay en España. Mira, llegaba la semana pasada desde Madrid y ahí el viaje en metro para llegar al aeropuerto me costó 60 céntimos, con un título de 10 viajes. El viaje duró media hora. Bien, nada más llegar al aeropuerto de Stansted, tomé el tren de cercanías y me cobraron 14 libras. Es decir, 16 euros por un viaje de una media hora también. En resumidas cuentas, que España es mejor para los empleados, que no ganen mucho, y el Reino Unido es mejor para autónomos, empleados con salarios más altos y empresarios. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones en Turquía y de cómo le han dado, bien dado, por cierto, a Erdogan. La corrupción sistémica y una política económica de patada para adelante al balón más que agotada tienen a los turcos más que descreídos de Recep. Las posibilidades de que Krem reconduzca la corrupción o la economía son irrisorias, pero daría cierta ilusión y ventilaría los despachos. Queda mucho tiempo aún, si la salud respeta al presidente, para ese posible recambio. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 3 de abril, mañana 4, y estaré de vuelta. Hasta mañana.